Mi suegra decidió quemar mi rostro para que ningún otro hombre se fijara en mí, porque según ella, la ley no hizo justicia y ella tenía que hacerlo por sus propias manos. Ella quería que a mí me culparan y me condenaran por la forma en la que mi esposo murió, pero fue un accidente. Yo no tuve nada que ver. 4 años después, yo decido iniciar mi vida con otra persona, creyendo que alejándome de esa señora y habiendo superado tantas otras cosas que ella me había hecho, yo por fin iba a poder ser feliz. Pero resulta que no. Esta señora me encuentra y quema mi rostro con un líquido que riega sobre él y me dice que yo nunca voy a poder volver a ser feliz, que siempre que yo me mire en un espejo tendré que acordarme de su hijo y de ella, porque por mi culpa ella había perdido a su hijo. Cuando yo conocí a ese hombre, que fue mi compañero de vida por muchos años, teníamos un matrimonio tranquilo, teníamos un matrimonio feliz, era un hombre maravilloso, un hombre entregado a su hogar. Nosotros de este matrimonio logramos tener un hijo. Este hijo, esta señora también ha intentado por muchas veces quitármelo por medios legales, ha intentado quitármelo con mentiras, ha intentado robármelo. He contado con apoyo por parte de mi mamá, de mi familia, inclusive duré un tiempo con custodia de la policía, pero fue imposible. Esta señora, hasta que no logró dañar mi rostro y dejarme marcada para siempre, no quedó contenta. Mi esposo sí me decía a mí que él había tenido una niñez muy complicada con ella. Ellos eran dos varones, ella solamente había tenido esos dos hijos y ellos les había tocado toda la vida trabajar muy duro para darle a ella todo. Ella era una mujer que estaba enseñada siempre a estar en su casa y a que sus hijos le dieran las cosas. Cuando mi esposo se casa conmigo, que nosotros nos vamos a vivir juntos, yo al principio acepté vivir en la casa con ella, pero la situación con la señora era demasiado complicada. Era una señora que por todo vivía peleando, que quería que yo me levantara a las 3 de la mañana a hacer las cosas de la casa y a despacharle a su otro hijo que se iba para la plaza de mercado. Y yo empecé a decirle que no, que habían cosas que no eran mi obligación. Yo me había casado ahora con el hijo de ella, no con ellos, para hacer todo en la casa de ellos. Y esta señora no le empieza a gustar y empezamos a tener bastantes conflictos. Entonces yo le digo a mi esposo que por favor nos vayamos pues de esa casa. Él me hace caso y nosotros nos vamos y esta señora empieza una pelea con nosotros. Ella en un tiempo inclusive nos hizo como brujería a nosotros para separarnos, porque habían momentos en los que mi esposo estaba durmiendo y él se levantaba y decía: mi mamá me necesita, escuché a mi mamá que me está llamando, y fuera la hora que fuera, él se tenía que ir a buscar a su mamá, llegar a la casa de ella, y hasta que no la veía o a veces se quedaba a dormir con ella, él no quedaba tranquilo. Yo le comenté esas cosas a mi mamá, yo le dije: yo siento que esa señora le hace brujería a sus hijos, porque es que ella los maneja de una manera que es impresionante. Entonces, después mi mamá me ayuda, mi mamá me dice que vayamos donde un cura, vamos a donde este cura, el cura empieza a darme que agua bendita y él va a mi casa, hace unas limpias, el cura empieza a limpiarme todo y mi esposo se calma por un tiempo. Nosotros dos seguíamos haciendo nuestra vida, es cuando yo quedo en embarazo, mi esposo pues como se dice, como que más empieza a mirar hacia mi favor, porque ya yo era la mamá de su hijo, ya tenía un hogar, él quería solo luchar por nosotros. Entonces siempre la prioridad de él se vuelve el matrimonio. Cuando nace nuestro hijo, esta señora empieza otra vez a aparecer, empieza a decir que ella quería conocer el niño, que por qué la habíamos alejado de nuestras vidas, que por qué el hijo era así, que yo era lo peor, que yo mínimo al hijo le estaba haciendo brujería porque yo había alejado al hijo de la casa de ella. Y yo, pues lo único que yo sentía que había hecho era traer el cura para que limpiara mi casa, porque yo sentía que esa señora algo le hacía a su hijo, porque no era normal que mi esposo se parara en las madrugadas a correr a buscar su casa. Entonces yo decía: pues esa será la brujería que yo he hecho, traer el cura acá, porque yo no he hecho más nada, y lo otro pues darle a mi esposo un hijo. Ella vuelve a mi casa, empieza a venir, porque la habíamos alejado totalmente, pero pues el nacimiento de mi hijo hace que ella empiece a volver. Mi esposo hace como las paces con ella, ay, que el niño, qué lindo, qué maravilloso, que el niño se tenía que llamar como ella dijera. Entonces ahí volvieron los conflictos, porque yo dije: no, mi hijo ya tiene un nombre, mi papá había fallecido, entonces yo dije: él se va a llamar como mi papá, que no quería. Era una señora que siempre era imponiendo todo. Así pasó el tiempo, al fin yo le puse a mi hijo como yo quería, entonces me la terminé como de echar de enemiga a esa señora. Después de eso,
Mi esposo vuelve y se aleja de ella porque vino el bautizo de mi hijo y esa señora hizo unas cosas que no nos gustó porque yo preparé una comida y ella no quería, que eso no era una comida para un bautizo, y ella fue y nos dañó la comida echándole un montón de picante a la comida. Y supimos que era ella porque ella lo dijo. Dijo, es que yo les dije desde un principio que esa comida no se iba a servir, ustedes no me hicieron caso. Ella ya había mandado a preparar la comida en otro lugar. Entonces, al final, en el bautizo de mi hijo, tocó servir la comida que ella traía. Entonces, debido a todos esos problemas, mi esposo vuelve y se aleja de su mamá. Yo vuelvo y traigo a este cura, le digo que esa señora otra vez había tomado como posesión de mi casa. El cura me dice que lo mejor que yo podía hacer era evitar a toda costa que ella entrara a mi hogar, porque podía que cuando ella entrara regara algo. Entonces yo tomé la decisión de que si mi esposo quería ver a su mamá, íbamos a la casa de ella mejor a visitarla para que esa señora no viniera a mi casa. Después de eso, ella organiza la celebración del cumpleaños de su otro hijo en la casa de ella, y es cuando ella nos invita a esa reunión. Nosotros vamos a esa reunión, estábamos allá, pero mi esposo empezó a tomar y mi esposo se estaba poniendo como un poco pesado. Yo le dije a mi esposo, yo me voy para la casa con el niño, tampoco lo quiero serenar más y yo pues en esta casa no me voy a quedar. Yo pido un Uber y me voy para mi casa. Y mi esposo empieza a llamarme, usted ya llegó a la casa, dígame si usted ya llegó. Yo no le contesté porque yo no les voy a negar, yo venía muy enojada con él. Entonces yo apagué el celular y me encerré en mi casa. Ahí es cuando él toma la decisión de venirse en la moto, estaba muy tomado y mi esposo pues pierde la vida en un accidente de tránsito. Y esta mujer pues como sabía que él venía buscándome, que ella empieza a culparme a mí y quiere hacerme sentir culpable a mí, que porque yo no fui una mujer sabia, que yo debía haberle contestado, haberle dicho a él ya llegué a la casa. Y yo le digo, señora, todos mis problemas y todo esto ha sido por culpa suya, y a lo mismo, a una tumba usted va a llevar a su otro hijo porque usted lo somete, porque usted quiere que ellos hagan lo que usted dice. El día que yo me le revelé a esa mujer fue el día del entierro de mi esposo, porque ella me denuncia a mí que tenían que investigarme, que yo tenía a su hijo envuelto en brujería, que yo a su hijo le había hecho una cantidad de cosas, que yo era una mala mujer. Denuncia que pues obviamente yo iba a ganar porque no habían pruebas, porque yo no era todo eso que ella decía. Y la misma abogada de la comisaría de familia me dice, lo que yo le aconsejo a usted es que se aleje de esa mujer si puede. Si usted puede cambiar de ciudad, si usted puede cambiar de vida, igual usted, pues su esposo ya falleció, usted aquí está sufriendo, aléjese de todos ellos. Yo tomé esa decisión y puse en venta la casa que habíamos comprado con mi esposo, casa que aún se estaba pagando, y tomé la decisión de alejarme de ella. También, ¿por qué? Porque ella iba al jardín donde mi bebé estaba estudiando y iba a inventar una cantidad de cosas que yo lo tenía descuidado. Inclusive una vez lo sacó del jardín sin permiso, no me daba razón de mi hijo. Ella tenía una denuncia por secuestro, por decirlo así, porque ella se había desaparecido con mi hijo y ella no tenía ese derecho. Ella reclamaba que era que yo no se lo dejaba ni mirar. Entonces pues yo quise como no retirar la demanda, pero no llevar más eso a fondo, no me presenté más para que no llevaran más eso a fondo, porque yo dije, bueno, quizás era que ella de pronto en mi hijo vea a su hijo y pobrecita. Pero no, esa mujer no era eso lo que ella quería hacerme la vida imposible. Yo logro vender ese apartamento donde viví con mi esposo y me voy para otra casa, para otra ciudad, donde vivía la familia por parte de mi papá ya había muerto, entonces pues ellos nos recibieron bien. Yo llegué allá, me acomodé con ellos y empiezo a conocer a un familiar por parte de mi papá, pero un familiar lejano. Esta persona pues no me era indiferente, empezamos a tener una relación cercana, empezamos a entendernos, nos la llevábamos súper bien y pues empiezan a hacer una relación entre nosotros, relación que no sé por qué llegó a oídos de mi suegra. Y mi suegra me encuentra donde yo estoy, viaja hasta allá, empieza a decir que efectivamente que yo era una bruja, que yo para terminar de ligar el pacto que yo había hecho de entregarle el alma de su hijo por allá a Satanás, como ella dice, yo tenía que meterme con un familiar mío que para la sangre. O sea, esa señora sacó una película de yo no sé dónde, pero yo digo que es algo que ella se inventa en su cabeza. Era terrible todo lo que esa mujer me gritaba. Y mientras ella me gritaba todo eso, ella iba destapando el frasco que tenía en su mano y me lo riega en mi cara. A mi hijo le alcanza a caer, porque mi hijo estaba con nosotros ese día ahí sentados, a mi hijo le alcanza a caer como en parte de su cabecita, y yo sentía que mi cara ardía muchísimo,
y corrimos al médico. Yo me echaba inclusive agua helada, porque yo iba por el camino comprando, yo me echaba y yo sentía que mi piel se caía. Llegamos al médico y me revisaron. He tenido que ser sometida a muchas cirugías. Esa demanda procedió contra ella porque yo dije, yo no la voy a dejar más así, esa mujer puede hasta acabar con mi vida. Y ella lo que dice es que ella lo que quiere es justicia, porque la justicia no había hecho justicia por la vida de su hijo. Entonces que ella sí lo iba a hacer, y que yo tenía que quedar marcada para toda la vida, que yo me tenía que acordar toda la vida de lo que yo había hecho, y de que yo no puedo ir por el mundo dañando familias así porque sí. Ella está detenida porque inclusive esas cosas que ella me echó afectaron a mi hijo, entonces ella se encuentra detenida. No sé de dónde ha sacado dinero porque me han pagado todo. Ella ha tenido que costear todas las cosas que me han hecho y ella pues lo ha pagado. El otro hijo de ella está ahí. Yo quiero mucho a mi cuñado, a mi excuñado, y espero que algún día él abra los ojos y logre salir de esa mujer. Él no se mete, él nunca me ha dicho a mí nada malo, nunca me ha dicho nada feo, él no se mete ni para allá ni para acá, él es muy neutral, pero él en el fondo sabe la clase de madre que tiene. Él es el que va y me acompaña a las terapias, y él es el que las cancela. Me dice que los ahorros de la mamá ya casi se le están acabando, pero pues que la mamá debe asumir las consecuencias de lo que hizo. Tengo miedo porque yo no sé de qué manera me voy a librar de esa mujer. Ella está en la cárcel, pero aún desde allá me hace saber las intenciones que ella tiene conmigo, y es que ella me dice que solamente yo entregándole a mi hijo, ella me va a dejar en paz, porque mi hijo le pertenece a ella, porque mi hijo es hijo de ella, y que a mi lado solamente van a sufrir. Esas amenazas yo se las he presentado a las autoridades, les he hecho saber lo que esa mujer quiere conmigo, con mi hijo, para que pues ellos me guarden, pero no hay nada que pueda corregir ya lo que ella causó en mi rostro, lo que ella me hizo a mí en la vida. Jamás pensé que darle prioridad en mi corazón, amar a una persona, implicaba asumir las consecuencias de la mamá que había detrás de ese gran hombre, porque él era un gran ser humano. La mamá, no hay palabras para esa mujer.